que meter la actitud, salva la draga, la reina eres tú. Mírame pulir mi tacón, se arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú mueres el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envíame, imítame, ódiame, ládrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ven, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Yo soy la más, envíame, envíame. Tú quedaste muerta. ¿Cómo te quedas, perra? Vengo lista para ser solo la más. Oh, ¿qué creías? Felices, bellas. Iniciando el día. Están bella. contentas, bella. Bella, bella. Amiga, bella. ¿cómo te fue? Pues bien, amiga, aunque no lo creas. Pues yo veo una ¿cómo estrella crees? negra Pues que mira, te mereces, Casi no perra. lo creemos, amiga. Las del club que les caigo mal van a celebrar, aquí está un hueso para ustedes. Pues siento que no podía evitar tener una estrella negra, pero pues ni modo, amigas. Espero que no me vuelva a tocar. Yo tengo mucha esperanza que no me va a pasar. Bebellas. Y pues yo llego bien emocionado a poner mi estrellita de la Casi Más. Bebés, yo tenía desde la primaria que no tenía tan buenas calificaciones. Yo gané mi estrellita en el chiquirreto. Rosa, otra rosa. Chula. La competencia se está poniendo cada vez más apretada y a mí en lo personal los chiquirretos me están salvando bastante. Yo me gané una estrellita dorada. Uy, ya tenemos estrellita dorada. Espero sean muchas más, la verdad. Sí le pusimos mucho esfuerzo, mucho amor. Todo ha sido con base a tomar muchos riesgos. Así que veamos si esto sigue funcionando. Las estrellas que faltan. Van a ser nuestras. ¿Cuáles? Porque ninguna se fue. No, Ya se las re- pusieron, amiga. Se reseteó todo. ¿O a qué? Ya, porque no hubo estrella negra. Eso estuvo muy raro. O sea, no hubo nada. Las dos se salvaron y para mí, yo que estaba atrás viendo el doblaje, dije, no, se tiene que ir Mista. O sea, pero Mista ya se tiene que ir a su casa. No, No, eso quiere te decir limpia. que hoy se volvemos a resetea. empezar. Hoy hay un nuevo inicio. Ay, O sea, que van a haber otras Nuevo dos abajo. comienzo. ya colapsando y vamos en el cuarto Sí, capítulo ya. hoy empiezan ya los líos. Te Como toca, que las amiga. oye, Ya vienen arrastrándose. Amiga, yo no tengo nada, no tengo ya ni ganas de vivir, ya no tengo ganas de nada porque a mí no me dan nada, no me dan ni un hueso, no me dan nada. La verdad, sí. no hay más estrellas porque En no mi eres colegio más había bella. tanto- Oh. Oye, y las que tienen Enamorándome. estrella unicornio aquí ya viendo así como que todo. ¿Quién le quitarían una? Ya hay como para robar. Sí, ya, hay como para robar. ¿Se les antojaría quitarle a alguien alguna y así? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Tu amiga? ¿Tú, Desi? ¿Vas a esperar a aguantar? Si tú traes estrella, yo soy más bella. Ahorita me estoy haciendo la tontita. Me estoy haciendo la tontita con todas para pasar desapercibidísima y no se den cuenta que tengo un gran poder todavía en mis manos, amigas. Pues yo creo que yo me voy a esperar un poquito más a sacar el as bajo la manga. Porque pues todavía me está yendo muy bien. Ya cuando me vaya un poquito mal, a ver a quién le robo la dorada. Ay, claro, van a ir por mi estrella, eso es seguro. O sea, van a ir por mi estrella. Las dos son mis amigas y pobres de ellas si me traicionan porque tenemos ahí ya un tratado. Ya están amenazas, ya mandé a pedirles un pastel, unas paletas y unas flores para ver si ya están contentas y no va a ser que me quiten la única que tengo. Quiero pensar que se van a aguantar un poquito más al final. Para ver quiénes tienen más, quiénes tienen menos
y de allá arrancar unas cuantas. Las que tienen su estrella unicornio van a querer acabarnos a las que vamos con un juego muy limpio, que no tenemos ninguna estrella negra. Obviamente la envidia les corroe. Abracadabra, patas de cabra. ¡Ay, gracias! La pequeña monstruito. Madre monstruo. Ya, hasta abajo esto. Pepinosas, bienvenidas a el cuarto capítulo de La Más Draga, solo las más. Qué emoción. Chicas, este capítulo es un capítulo muy especial porque viene una temporada muy icónica, una temporada que cambió la perspectiva del drag mexicano y del mundo. Lupita, temporada 4, mi amor, representando la temporada 4 tenemos el gran capítulo de La Más Cachuda. Ay. En este capítulo tienen que usar todos sus temores y poder usarlos en la pasarela. Este capítulo es de terror y es alternativo, entonces queremos verlas de la manera más grotesca que el mundo no las haya visto. La más cachuda, el reto. Y dije, me van a decir lo mismo, voy preparada para que me digan, este era tu reto, mista. A mí me gusta mucho el horror, el terror y así, pero por algún extraño motivo nunca se me da en la pasarela, ¿saben? Así que siento que es mi capítulo de redención o de humillación. Pues ya se sabe. Yo creo que todo el mundo sabe que yo no dejo de hacer lo mismo, amigas. Pero espero un ¿quién es ella? Eso es lo único que espero de esta noche y ya, amigas. Pero chicas, antes de que estemos más a gustito, les tengo sorpresas. Tenemos una persona muy especial, una invitadérrima de lujo. Ella es mexicana, una mexicana chingona. Ella es icónica. Ella es una bella creación del Señor. Ella es Esmeralda Hernández y su equipo de Beauty Creations está aquí presente. Ay, la verdad que muchísimas gracias primero que nada por invitarnos. La verdad que para nosotros es un sueño estar aquí y estamos muy emocionados de platicarles que tenemos muchas sorpresas para la temporada. Así es que estamos muy emocionadas y les tenemos un regalito. Ay, Beauty Creations, la más, no tiene idea de cómo me han ayudado. Esas cosas que nos regalaron están brutales, están espectaculares. De ahora en adelante mi marca favorita. Yo la vi y dije, soy yo. Dije, soy yo, emperatriz empoderada, ricachona, así buchona. Muy mi estilo, muy mi estilo. Yo no me quiero ir sin tocar el tema. Llegaron con un muchacho que o será el encierro o estaba muy guapo, bebé. Si ves esto, mándame un mensajito. Te voy a invitar a un café. Ay, luego madres máximas celestiales, nuestras amiguitzis, nuestras bellas de Beauty Creations. La verdad, todo que ver que nos vinieron a dar un gran detalle. Yo lloré, me super ultra mega conmoví. La verdad es que nunca me había sentido tan acogida por una marca y Beauty Creations, todísimo que ver, los productos, todo que ver. Pues de parte de La Más Draga y el equipo de Beauty Creation queremos dar las gracias por sumarse a esta familia y darnos un hogar mucho más grande. Así que un fuerte aplauso para Beauty Creation, chiques. Muchísimas gracias, en verdad, por ser parte de esto. Gracias. Bye, bella. Ahora sí, chicas. Ay, no empieces. Estoy muy triste porque esta semana no va a haber Chiqui-Reto. Ay, qué bueno. Ah, no, eso es peligroso. Mejor dicho, va a haber un mega reto. Y para eso... ¡Ay, qué estúpida! Ahí vengo. ¿Qué? Ay, no. ¿Cómo con un mega reto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a nadar? ¿Con qué jalada nos van a salir? En la otra temporada las aventaron de un avión. Ya no quiero más. Yo ya no quiero más guerra. Yo quiero dormir un ratito, así que un día nos digan, quien duerma más horas, gana. Gana una estrellita y después nos dan una estrellita dorada a la que duerma más, una estrellita rosada a todo el resto. Pero no, claramente no, porque ahí aquí yo vine a bajar los 3 kilos que me quedan de puro estrés. Ay, ahora. ¿Qué se le olvidó? Hiden, fuiste la ganadora del episodio pasado. No, Hiden. Y tú Por favor, tienes no, Hiden. un gran poder y responsabilidad. Te voy a dar estos números del 1 al 9 y tú vas a dárselos a la feminosa en el orden que tú gustes. Piénsalo muy bien. Piénsalo muy bien. Yo no estoy lista para esto. Yo necesito volver a terapia, la verdad. Yo quiero número par.
Me quedo con el 1. ¿Por? Porque Oh, ya no. puede, mi amor. Porque es el primero a ver qué pasa. Yo elegí. Voy a ser la primera ahí en ponerme de pechito a ver qué está ocurriendo. Empiezo a entregar los números. Y dije, bueno, pues ¿y ahora qué? Pues bueno, 9, chicas, ya ¿verdad? tienen sus números La asignados. doble ola. Así que háganse un poquito más juntitas, porque viene lo bueno. Voy por una personita. Ay, no. Pues vengo dispuesta, amigas, vengo dispuesta. Sí me siento poquis estresada, pero yo sé que ya puedo ganar eso porque vengo muy competitiva y con mucha energía, amigas, aunque no parezca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Desde el Caribe traigo una invitadísima que va a elegir un número del 1 al 9. Y dije, Rudy, ¿qué haces aquí? Y dije, ¿qué quieres tú aquí? Tu temporada ya fue, mami. Ay, queríamos que fuera sorpresa, pero creo que la sorpresa fue para ellas. A ver, adivinen quién está aquí, changas. Resulta que no solamente entregué números, sino que también ellas van a elegir números. Así que haber escogido números no sirvió de nada. Mi estrategia que yo creé en mi mente no sirvió de nada. Rudy Reyes, ¿qué número eliges? Yo elijo el 5. ¡Con Peque Valderas! Rudy Reyes, bienvenida. Pues mira, yo encantado con Rudy Reyes porque brincos, actitud, baile, proyección, pues con todo tiene ella, entonces dije, no voy a batallar nada. Desde Divertilandia viene Georgina y nos vas a decir un número del 1 al 9 a excepción del 5. 8. Va, te toca con Regina Bro. ¡Hermosa! ¡Que empiecen los problemas! Es con la única que yo he tenido un problema muy grande. Casi nos damos ahí un par de cachetadas porque sí nos caemos muy mal. Traje a una hermana funada, igual conmigo, somos las dos funaditas de oro. No sé, dije, aunque no me toque con una que se ve que no venga con ganas. Porque siento que las chicas vienen con 0 ganas. 3. ¡Ay, Lupita Cos! 4 en la casa. Oh, las feminosas de solo las más uno. Pues, ¿qué creen? La verdad es que yo con la mayoría he tenido algunos problemas. He tenido algunas discusiones. ¡Uja! Llegó la Karina. Madison. El 4, hermana. Con... Mami. Coméntalo todo, amiga. No se sientan menos, que ¿cómo están? Mis amores. Llegó mamá. Se nos apareció el diablo, hermanitas. Llegó Zoro Nasty. Soronie también llegó. Ay, estuvo muy padre, me puse muy feliz. Porque estaba medio apagada. Entonces las veo y digo, ay, ahora sí, amigas, agarrarnos de las greñas todas. El 5. El 5 ya está. Ese no te lo dije. El 6. Con Juana Guadalupe, Zoro Nasty. Y traigo las botas para que las las Zoro Boots. Y llega Soronasti, no la he tratado tanto. Yo tenía una expectativa muy mala de ella. No más porque quise, no más por las botas. Y porque una vez, en unas revisiones, me dijo que mis zapatitos estaban horrorosos. Y después vino solo las más 2 y se lució con sus botas toda la temporada. Y dije, me las vas a pagar. Llegó la patrona. Patrona, elige un número 2, 7, 9 o 1. 1. Con gire hockey. Quedó. Yo no tengo nada personal con la Guajis. Por mucho tiempo pensé que ella conmigo sí. Pero paz. Paz en el mundo drag. Mi mamá, que también llegó, mi mamá sí llegó. Porque mi mamá es media huevona, se sabe. Se sabe que ella está cansada del mundo del arte. Uy, se me apareció Chucky. Ay. Señorita Velvetín, elige Ajá. un número de los que te voy a decir. Ok. A ver. 2, Ajá. 7 Ajá. o 9. 2. 7. 7 con Miss Tabú. ¿Dónde está? Ahí está Wendy, ahí está. Mita se quiere matar, ¿Cómo está? Velvetín,
A Velvetín yo no la conozco. Cuando me toca con ella dije, ay, qué padre, porque esta es muy ampona, muy frondosa, muy así. A lo mejor trae muchas ideas muy creativas. Mira nomás, una reinona. Cifer, elige. ¡Ay! Ya, pues ya lo arruiné. No, ¿qué te encanta así? Solo una cosa tenías que hacer bien. Hizo trampa como en la temporada. Ok. No vi números. Cifer. No vi, de verdad. Cifer, bien de tonta. elige un número entre el 9 y 2. El 2. Con Kylie. Me encantó. Ya gané. de madre. Las 2 ganadoras de la temporada. Entonces yo por dentro dije, ay, a huevo, ya gané. Dije, no, ya. Pero también dije, pues, ¿quién sabe qué vayamos a hacer? Miss Draga Diamante, dirás tú, falta alguien. No más en las matemáticas, no me da la cuenta. Pues ¡Falta bueno. la puño! ¡La puño falta! ¡Puño! Pero yo empecé a sacar mis cuentas y en este momento y dije, ¿quién me va a tocar? ¿Quién me va a tocar? Y dije, ya chingué, me va a tocar con Rebel. Pero no puede ser porque ella es conductora. Llegó el impacto monumental, mis amores. Avies, tristemente no tienes ningún número. Te tocó Raga Diamante. Pero luego se desmaya. ¡No! Ya come bien, lo prometo, lo prometo. La que me ganó. Avies Who. Por favor, que no nos vayan a poner a una coreografía o algo porque otra vez ya perdí. Lo siento, hermano, porque es la verdad. Zapateros o zapatos. Chicas, bienvenidas a la familia de Solo las Más 2. Ahora sí, este no es un chiquirreto, este es un mega reto, el cual consiste en crear un atuendo hecho con papel y materiales reciclables. Ah, ya gané yo por ustedes, ¿eh? Lleva el nombre trabajar, de La Más Piñata. ¡Ay, no! ¡No! ¡Eso no! ¡No, me retiro! Su mamada que va a ser de piñata. Yo no sé hacer una piñata. Yo no sé ni qué es el puto engrudo. Yo no sé ni cómo se hace un engrudo. Yo no sé nada. O sea, yo solo soy bonita, mis amores, y pendeja. Pero, no, sí tengo miedo. No voy a decir que hoy con todo tengo miedo, la verdad. Yo lo único a lo que temía era que me pusieran a hacer la recursiva. Ay, bebés, la verdad es que lo más cansado del planeta. Les juro que ya no siento los dedos. Qué bueno que me tocó con Hidden. Y yo así. Es que a Hidden le va a ir muy bien porque pues ella sabe hacer manualidades. Es mentira. Es mentira, no sé. Lo digo aquí en cámara, la verdad. O sea, sí sé hacer cosas, pero ¿sabes qué pasa? Que yo empiezo con una idea y si no me das mucho tiempo para pensarla, pues después la quiero cambiar. Aprovechen bien su tiempo y no lo desperdicien. Tienen una reina talentosa a su lado. ¿O no? ¡Sí, ella! Entonces, disfrútenlo. Pues mis rebeldonas, revivan bien y que gane ¡La Más Draga Aunque no nos llevemos y aunque no nos queramos y que nos digamos que nos cagamos, me dio tanta vida ver a Zoro. Hasta la Guajardo me dio gusto ver. Es que yo soy de las grandes, yo soy de esa generación. Entonces como que me sentí ya como que en familia. Pues a ver qué chistes se traen nuevo las chicas. Porque ya viejísimos chistes estos ya los vimos. Mucha broma vieja, solo las bromas. Ya pasó. Ahorita estamos en Solo las Más 2, amigas. Juana Guadalupe, nos tocó juntas. Y fíjate que este reto yo lo hice en la temporada 2, que fue la más piñata. Y no me fue tan bien, me tocó... ¡Ay, no! ¿Por qué me lo pusieron? Pero porque me tocó con... Ella no me ayudó, andaba muy pacheca y no me ayudó mucho, Di. Yo espero que ayudarte y ayudarme y nos ayudemos. Ay, como si me siento comprometida. Yo te ayudo, te lo juro. No, mira, yo vengo a ayudarte. Yo estoy muy contenta de que me haya tocado contigo porque a mí Yo me también. encanta lo que haces. Sé que eres súper creativa, sé que eres súper buena cosiendo, haciendo lo que... Pero este tiempo, bueno, en este reto es con papel, Con foamy papel. y todo eso. Entonces, Puro cochinero. primero que nada, quiero que tú me digas cómo te sientes, cómo te has sentido, qué me cuentas. Dios, solo me estás intimidando, entiéndelo, me estás intimidando. ¿Qué está pasando aquí? Y sabes, yo me identifico mucho con la piñata porque a las dos nos gusta que nos den palo, mi amor. ¿A ti te gusta que te den palo? Sí, ¿no? Ya sentirse bien, ¿no? Entonces, Sí, no. No, ya relájate, puta. O sea, mira, si vamos a formar las dos una silueta increíble.
Vamos a hacer como tipo este monstruo de la sustancia que tenía brazos, tenía boca, tenía todo. De repente yo es como, vamos a hacer, y dijo, vamos a hacer, pero esto, vámonos. Y dije, no me va a dejar hacer nada. Dije, esta se va a querer lucir sola. Y seguía hablando y seguía, me gustaría esto, me gustaría esto. Y dije, ya vale, vamos a hacer lo que ella quiere, como ella quiere. Y si no va a ser así, yo creo que se va a enojar. Yo ya estaba muy nervioso y dije, no la quiero hacer enojar, porque luego no quiero trabajar yo sola. Me da más miedo todavía. Están viendo que no me han dado estrella. Amiga, a ver, pero platícame. Ya nos dieron el reto y yo no me considero como muy creativa, no me considero. Ay, no, Madison, no me digas Ni tú. eso. Pero tenemos que darlo todo, amiga. Pero tenemos que dar todo. O sea, yo no, como que soy muy competitiva y cuando me ponen así un reto, como que logro. Amiga, y yo más tengo- cuando tengo el compromiso contigo. Yo tengo la esperanza de que ganemos. Vamos Porque a ganar. cuando tú vienes invitada siempre ganan, amiga. Amiga, Espero mira. que seas mi monedita de buena suerte. Yo dejé prendida una veladora en la casa. La chica que lo comenta todo y me encantó que nos tocó juntas porque ella es súper perra y yo sé que ella es una gran compañera porque ya se le ha visto apoyando a otra feminosa. Yo te propongo hacer una piñata. No, mira, yo te propongo que tú seas la directora, o sea, como que la que dirijas. porque, Todo. Pues tú eres la invitada, para que te sientas en casa, guapa. Qué chingona, para que te amiga. sientas en casa, bella. Te propongo que no le des tanto idea, amiga. Yo te propongo que lo no te haga metas, ella. pero- Perdón. que ni le creas. Que yo digo que no le creas. Mira, bebé, cada quien a lo suyo, ¿ok? Ahorita les toca a ustedes. Yo no sé hacer nada, amigas, y yo espero que Madison pues tome la rienda de este equipo porque si no el barco se nos va a hundir. Eres una chica bella, eres bella, bella. Entonces yo ya estoy en un nuevo como fragmento de mi draga que... De bella. Ya quiero ser bella. Ya lo eres. Ya quiero ser una chica de concurso. Eres bella, Cat. Y más cat que bella. Más Cat que bella. ¿Quieres? A ver, quiero promesa. Quiero saber si Kylie se va a prometer y se va a comprometer a hacer otra faceta. Hasta me otra- rasturo las cejas si es preciso. Me encantó. Dispuesta. Dispuesta, te lo mira, prometo. Ante México y el mundo, ya te estás comprometiendo entonces. Sí, te lo juro. Y pues ya me dice Cifer, ¿estás comprometida o no? Y yo, uy, pero salúdame. Y le dije, sí, soy comprometida, Cifer. Quiero ser de tu casa. O quiero ser de tu escuela, porque yo todavía me acuerdo de la escuela, perra, que todavía no la veo, bella. Pero te puedo sí, dibujar sí. lo que podemos usar, mira. Ya a ver. Entonces me dice Cifer, pues vamos a ver qué ideas tienes. Y yo le dije, la verdad, a mí me gustaría ser como un sol. Ahí Así está el es como dibujo, el diseño oficial. de Kylie. Y así nos vamos a ver. literal. Vamos a ganar. Ya, pero ¿y yo? ¿Dónde estoy? Ah, espérate. Yo le hice así. Pum, 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 pum. Aquí está, mamacita, así quieres ver. Y así se va a ver en pasarela, perras, van a ver. Porque yo ya soy una chica del arte. Yo soy la casa del arte. Yo lo que quiero es que compartamos este momento y estar siempre juntas. Y mezclemos nuestros estilos. Ajá. Para después salir aquí y trabajar juntas. ¿Quién sabe? Dame Con hueso, nosotros ya- porfa, dame hueso. Estoy muy feliz porque Cifer me acomodó, me acogió. Y me cogió. ¿Qué? ¿No es cierto? Pues, ¿cómo viste que nos tocó cambio de madre. familias? Cambio bueno, de Cifer no es mi madre. madre. Cifer no es mi madre. No, yo dije de familias, tú Ajá. dijiste madres. Sí, yo me apendejé. ¡Qué fuerte! Cambio de familia, sí. ¿Te Pero hubiera está gustado estar, bien. ¿te hubiera gustado estar con Me hubiera Kylie? gustado estar con Kylie, sí, pero la verdad estoy contenta que nos haya tocado juntas para que por fin los hoches allá en casita se den cuenta que todas somos, pues así, bien buena onda, bien padres, bien lindas. No digas que son mentiras. Pero la verdad yo estoy un poco estresada porque a mí en este episodio, en mi temporada, me traían de las greñas. Sí. Ahora las acuerdo. traigo mejor pegadas y son más caras, pero vengo a echarle ganas porque a mí no me apoyaron en mi temporada con este reto. Entonces yo vengo dispuesta, puesta y como tienda de conveniencia. Ay, me parece muy Abierta bien. 24/7 para ti, bebé. Yo siento que nada te mueve más muchas veces que el amor o la venganza. Y Guajardo trae aquí en la vena. Lo trae aquí así potente y latente el querer ganar este reto porque pues en su temporada en esto no le fue muy bien. Y No yo- te preocupes, te vamos a esconder el talco. No, yo le voy a aventar una bolsa de talco completa a ella para que se siga traumando. Ay, no, pero cuando ya nos den... No, cuando ya nos digan, después, ¿están ya salvadas? después. Si te Ya, dice, ya, mira, ya. te lo prometo que si te dice algo, le aviento 1 kilo de talco. Trácateles.
Y dije, bueno, si aquí estamos, vamos a competir. Sé que Guajardo igual es competitiva, ¿sabes? Y tiene mucha personalidad y tiene mucho carisma. Entonces yo dije, mira, aquí logramos algo. Lo que sí me dio mucha risa fue el intercambio de familia. O sea, que si Kairis y yo hubiéramos intercambiado números, hubiéramos estado cada una con sus familias. Hermana, ¿cómo estás, hermana? Bien, hermana. ¿Y Muy tú cómo bien, estás? hermana. Vamos a ponernos bien. Qué gusto verte, locas. pues. Ya sé, bebé. Qué gustazo, qué padre, espectacular verte Gustérrimo. aquí. Aparte, mira, representando a la 4T. La 4T una vez más haciendo de las tuyas, la verdad, las máximas de todas las La mejor temporadas. temporada de todas y que soporten. La verdad, ni modo. Pues Oye, mira. comenta. Ya tenemos más o menos el concepto. Vamos a ser marido y mujer. ¿Qué te parece? ¡Oh, mi Dios! Nos vamos a casar en el escenario. De primero quisimos que ser que las lesbianas, nos quisimos que casar y todo. Pero después recordamos que las desesperadas luego cuando saben que ya perdieron se andan besando en el escenario. Entonces pues no, dijimos no, mejor vamos a hacer algo diferente. Qué bonito que me haya tocado contigo, la verdad. Yo estoy muy emocionada. Para vengarme de que me sacaste en la temporada. Y justamente en el mismo reto. Sí, te En voy a el meter el mismo pie. reto. Ni modo, No, ni bebé. modo, ni modo. Vamos Pero a no me va a sacar para que se caber. le quite y que sepa lo que se siente, perra. No pasa nada, la única diferencia es que aquí no me van a sacar, Di. Porque puedo regresar, Di. Pues, será. Seguramente esta mujer me va a hacer la gatada porque yo sabía que se iba a vengar. Se iba a vengar de que en su temporada por ese mismo reto la tuve que sacar. Hay que ser algo muy nosotras. Muy nosotras. Muy nosotras, no muy de antes. Muy nosotras, muy envidiosas. ¿Cómo quién y quién? Como tú y yo. ¿Qué te hace? Somos A ver, envidiosos, cuéntame somos tu idea, yo te voy problemáticas. diciendo siempre. Mira, yo tengo como que ¿quién les habló? Como que tengo una idea como este tipo de cuando nos conocimos. Contar nuestra idea de cuando nos Te aventaba conocimos en el limones. mercado, que me aventabas limones y que me perseguías en el mercado porque yo estaba muy guapa. Pues más o menos, era más que nada por pelea de territorio. Mira, yo nada más veía limón así. La verdad, nosotros estábamos diciendo pura babosa. Y como tú tienes el brazo ancho, te lo voy a poner ancho. ¿Y tú qué tienes ancho? Te digo que... La espalda. Entonces, vamos a hacer un boceto. No, aquí. Hay que ser sinceras. Una vez es con la babosada piensa más. Yo le dije a Rudy, pues, ¿de qué bailamos? Ah, entonces quieres que salgamos espectaculares. Como que una extensión. Como que atrás. Como que extensión. Como que atrás. O sea, sé que nadie va a hacer eso porque nadie lo hace. Entonces, sé que lo podemos hacer nosotras Ni juntas. modo. Es que nos toca. Entonces, nos toca de que entretenernos. pases, estires Tras. y luego cras. Tras. Y Me que encanta. se vaya tronando la piñata. Ya con y esto, cra, mira, cra, cra, a cra. Lolita le encanta, creo. Creo que a Lolita le Bueno, no sé, es que también Los depende cómo llegue. soldaditos. Ah, sí, A ella le encantan los Los soldaditos. ¡Ay, Jota! Los Hacemos un soldados. soldado piñata. Un soldado piñata. La idea quedó. Ahí están mis bocetos. Usted cheque. Espectáculo. No, pues yo digo que así. ¿Así queda. quedó? Fírmamelo, que está autorizado. Autorizo. Quiero dejar bien en claro que si yo pierdo este capítulo fue por culpa de ella. No, porque estos bocetos... Fue por culpa de ella. Estos bocetos... Si usted ve mi boceto y ve lo que vamos a presentar en la pasarela, va a decir, ve que te la bañaste, está igual. Hermana. Es que mira, ve qué cochinada, con esto sí ganamos fácil. Ay, no, qué porquería. No, vamos a hacer cosas bien. Si tú me ganaste, ahorita tienes que ayudarme a Mira. ganar. Tienes una deuda conmigo. Ya te la Ni debo. modo, Hoy me ganas la porque debes. ganas. Sí o sí. Tú me arrebataste esa corona. Ampona, voy por ti. Tienes que darme mínimo una estrella dorada. Tienes que... Y la otra se me quedaba viendo así como que... Yo creo que, o sea, el reto va de trabajar los materiales y sacarle como el mayor, como jugo. Siento que podemos trabajar haciendo flores. O sea, si vamos a jugar con el tema de la Virgen, yo puedo ser Juan Diego. Pero trabajamos súper bien. Avieski y yo nos compaginamos bastante, agarramos el tema en súper en chinga. Cortos, largos, ajá. hasta hacer como un mega Sí. resplandor. O sea, siento que el hecho de que sea de papel no tiene por qué ser como Chiquito. Puede ser grande acá y puede ser la maxi capa. Ya. Así hay que administrar muy bien. Yo diría, armar esta estructura, así mínimo encuerada no te vas. Y ya luego hacemos lo de decoración. Y escogimos el tema de Guajardo con la chola, con Debra. Y le dije, pero solo que ahorita sí va a estar bien hecho. Lo siento, Guajardo. Ni modo, esta máscara toda nada que ver de la masacre de Texas. Dijimos, tenemos que hacerla nueva y bonita. Tú tienes todo y tienes muchas cosas que demostrar y callarle aquí a la gente. Porque tú eres Miss Tabú, la leyenda viviente y la momia viviente, y por eso te respetamos. No te olvides quién eres, entonces tienes que acordarte quién eres. Y para ponernos de acuerdo, era... A ver, Velvetín, ¿qué se te ocurre? Léeme las cartas. No, güey, yo sí Ah, quiero no, tú hacer léemelas, esto tú léemelas. bien. Y Velvetín, mira, ok.
vamos a ver. Primero, mira, yo necesito primero ver una zona, necesito símbolos. Vamos a ver símbolos, a ver qué podemos sacar. A ver qué podemos sacar. Ahorita vas a ver, ya, todo va a quedar, todo va a salir. Tú confía en el proceso, Es como el ciego guiando al ciego. Me lo tratas de decir así como que con mucho optimismo, pero la verdad me está dando mucho pesimismo. Dame la mano rápido. Y ya. Siénteme. No quiero. Cierra los ojos. ¿Me estás sintiendo? Ay, no quiero. Ahora abre los ojos. Ok, sí. ¿Entendiste? Sí. Ok. Continuemos. Creo que sí. Ok. Bueno, ahorita. Sí, ya está. Mira, ya está. Ok. Cámara. Bueno, entonces, ¿cámaras? podemos basarnos, mira. Eso, ya igual, podemos hacer, haz de cuenta, la misma idea. Amiga, ya vergüenzas. Bueno, cámara, te extrañé. Ya trabajaron así. Corte y queda, ¿qué? Güey, Okay. ya dijiste como Gracias. 6 veces trabajaron. Ya valí. Georgiana. Muñeca, voy. Andaba tomándome fotos, Di. Ya. Nena, has ¿Cómo estado vas, perra? en todas partes menos aquí. Ay, muñeca, es que tú eres la que está compitiendo. Sí, pues sí, pero necesito que ¿Cómo me vas? ayudes. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer un ya equipo. Mis armas. Mira, tenemos muy poquito tiempo. Yo ya desarrollé la historia. Yo no sé hacer piñata, la verdad. ¿Y tú qué sabes hacer? Dar risas. Yo lo sé. No, ya, en serio. O sea, te estoy hablando en buen plan. O sea, yo te puedo ayudar a recortar, pero necesito que tú me digas qué hacer porque vengo seca del cerebro. Ay, suspiré, agarré todo el aire que pude entre mis 2 pulmoncitos. Y dije, o esto va a ser un desastre, o esto va a fortalecer una nueva amistad. Y aprovechándonos, porque yo quiero ser muy inteligente. Vamos a aprovechar estas rencillas, esto que tenemos. Voy con Kylie, ahorita regreso. Sí, como siempre. Sigue. Me deja con la palabra en la boca y la verdad se me hace una grosera, sin educación. No entiendo por qué me está tratando de sabotear. Siento que tengo que cambiar rápido de estrategia. Tengo que ser muy inteligente para tenerla de mi lado. Porque pelearme a estas alturas del juego no me conviene nada. Welly, qué guapa. Gracias. Oigan, bienvenidas todas. Bienvenidas, bellas. Bienvenida, bella. Oye, bello el camerino, qué bonito. Estos son lujos y no pedazos. Casi todas llegaron porque la pobre Lupita anda sola. Ay, pues nada nuevo, güey. Mi hermana es mi hermana. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Lupita? ¿Por qué estás sola? O sea, ¿no llegó Sirena Show? Es que tengo la maldición, amiga. Es que tú Yo la sacaste siento- y te tiene coraje. Yo siento que esto es culpa de mis... No. Ay, a mí no me metas en su... Me echó la brujería. Es que como tú la sacaste la vez pasada, en tu temporada dijo, me voy a vengar. Mista se está pintando de verde para que la desaparezcan ahorita en postproducción. Y no se vea ella, se está escondiendo. Sí, así se va a perder con el Y camerino. no es broma. Ya. Entonces, Lupita, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir sola? ¿Vas a...? Pues sí, me sé Ey, defender ¿qué mi pasó? pellejo solita, ni modo. O ni modo, a ver a quién me meten. Pero mira, nosotras no sabemos qué pasó, la verdad. Yo no entiendo. Sí sabes, no finjas. ¿Quién comparte con Sirena? Yo. No la despertamos, Di. No, sí estaba despierta, pero no sé. Resultó al final que pues mi bebé no se despertó. Ay, no, aparte yo no puedo hablar mal de Sirena. Imagínate que una de esas me quiera pegar con ese brazo. No. Ay, hermana, ¿qué vas a hacer? ¿Te irán a descalificar? ¿No vas a participar esta vez? Oigan, y luego qué chisme, yo quiero saber pleitos. Yo no he visto ni una sola pelea en lo que llevo aquí. Yo no he visto ni un capítulo de... La verdad, no he visto ni un capítulo, yo no he visto quién contra quién. Miren, Ya, yo cállala, sé... ya, cállala. Habla, habla tú. Habla. No, disculpen. Me voy. Ah, ya empezaron, querías pelear. Me voy, mis amores. Te llevo a la entrada, hermana, te llevo a la entrada. Querías peleas. Empiezan las cartas. Oigan, yo sé que había pelea entre Juana y Avies. ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, qué Directamente. fuerte! Se perdonaron. Georgiana no perdió el tiempo. Fue como, a ver, tú y tú, ¿qué traen? Cuenten el té. Me lo acabé. Me lo acabé pasando. Pero sí están peleadas, ¿verdad? Es que, mira, a mí me hace mucho...
Quiero escuchar a la niña que tiene que decir al respecto. A mí me hace mucho ruido que constantemente me dicen, es que Juana y están peleadas, y están peleadas. Yo nunca he dicho nada malo de ti, ¿o sí? Pero yo sí he escuchado... En cámara no. En cámara no. En cámara no. No, en realidad nunca he hablado mal de ti. Jamás. He escuchado cosas, por ejemplo, de que, ay, no, es que ella y yo no somos amigas. Y según yo sí éramos amigas. Éramos. ¿Quién dijo que no éramos amigas? ¿Tú? Sí. Y yo creí que sí éramos amigas. Auténticamente yo sí creí que éramos amigas, a pesar de que trabajábamos juntas. Pero ¿cómo va a ser tu amiga si le debes? Todos sabemos perfectamente que Juana trabajaba en la empresa de Avies. Resulta que Avies siempre me consideró su amiga y aunque yo siempre estuve diciendo sí dije que no éramos amigas, yo nunca consideré que tuviésemos una amistad cercana como para decir, ay, vamos a desayunar, vamos a comer, ¿cómo estás? ¿Cómo esto? Era una relación laboral en la cual pues quiero creer que nos caíamos bien. Cuando Juana quedó en la temporada, yo ya sabía que ella se iba a ir de mi equipo porque pues tenía que brillar. Y de hecho lo hablamos y quedamos en que ella iba a trabajar un mes completo para dejar los pendientes porque ella era era la perra de ella. ¿Mi gata, estás diciendo? No, era la perra Era la perra del taller. Y a mí, o sea, siempre te he querido como mucho y yo sí te consideraba, pues eras del Coven, o sea, éramos familia, ¿sabes? Entonces como empezar a escuchar como esas cositas por fuera, una y otra vez, se vuelve cansado y en algún momento sí llega a ser como de que, son enemigas. Incluso cuando llego aquí a saludarte, yo llego y te quiero abrazar y es como de, siento como esta tensión, ¿sabes? Yo no esperaba que hablara como bien de mí porque yo me he enterado que ha hablado muy mal de mí, ha hablado muy mal de mi trabajo. Y siempre que nos veíamos era una relación muy amable, pero porque ella no sabía todo lo que yo sé que ella ha dicho de mí. A ver, Avies, hay algo que sí quisiera hablar, no lo quería hacer en cámaras, pero eso que dices que tú nunca has dicho nada, sí me han llegado muchísimas cosas como que has dicho. No voy a decir específicamente porque la verdad no. Se me hace una cosa muy grave, algo que tú dijiste y que se estuvo regando en el taller. Porque ahí me llegaron sí, cosas dinos, que Juana, no nos puedes dejar así. Esa cosa la voy a hablar primero contigo. Okay. No, aquí. No. Y lo que sí, la cosa principal Juana, donde empezó todo es de que estabas quejándote de que yo fui una malagradecida y que te dejé el taller de una forma horrible y que todo estaba mal porque yo lo había hecho. Y así me llegó del taller. Hay muchas cosas, no las he querido hablar contigo, porque también te conozco y sé que eres capaz de haberlas dicho, dentro de lo que cabe de eso. O sea, yo supe que Avies fue culerita con Juana, porque Juana lo contó, pero lo contó no en cámaras. Porque algo ha de tener Juana, que no quiere decir. No. Y sí me hizo sentir horrible lo que me enteré que dijo, la verdad. No lo voy a decir en la cámara todavía. Si no sabes, me quedé semanas en depresión por cosas que me enteré que dijiste en tu taller y no las he querido aclarar y eso específico que dijiste no lo voy a aclarar aquí, lo voy a aclarar ya antes. Ok, lo acepto, hay que hablarlo fuera. El talento más grande de Avies que yo siempre he considerado es librarse de las fonadas y mover la información como para ella quedar bien. Pues a veces Avies también era así. Y aquí cada temporada que venía Avies, que se aventaba un comentario mío, yo decía que Avies que había comprado la corona, pero porque yo sabía que eso le cagaba y sabía que eso le hacía enojar. Entonces cada mencioncita que hacía yo decía eso. Y aquella hasta que también tronó. Puede ser que sí haya dicho algo como de esta pendeja me dejó ahí todo tirado o alguna mamada. ¿Sabes cómo soy? ¿Sabes cómo me expreso? Por eso, y cómo ¿sabes? expreso, cómo exploto. Tú también, yo también sé cómo explotas tú. Porque yo siento que esa manera, si ella no lo escuchó y solo le dijeron, a lo mejor se lo dijeron con este plan, como estalló en el camerino. Porque si al final de cuentas es tal persona me dijo tal persona que esta persona dijo esto. En persona jamás nos hemos agarrado. Entonces o yo estoy loca o ella miente. Lo mínimo que espero es que cuando nos topemos en algún lugar, saber que de mi parte yo no te voy a poner el pie y yo saber que tú no me lo vas a poner a mí. Y hay cosas que quisiera aclarar fuera de cámara. Ok, va. ¡Bravo! Pues mira, así como ella te lo ha hecho, el chisme. así como ella te lo ha hecho, esta perra vino a Campeche. Todavía no se acaba nuestro momento. No me importa, esta perra vino a Campeche y fue una hocicona y te lo digo en la cara. Esto está bueno, amigas, esto está porque bueno. Porque a mí me dolió mucho, porque tú eres mi amiga o compañera, como quieras llamar. Veo un pinche video en TikTok donde estás en Campeche con la otra pinche gata hablando mierda de mí, de que si no llegue, espérame. ¿Pero Catriona si llego, fue o qué? No. Si ¿Cuál llego gata? o no llego a trabajar, ese no es mi problema. Si me voy después de la fiesta, si tomo lo que quiera. Nadie dijo nada de eso de ti. Hay un video en TikTok. Yo le mandé el TikTok, la verdad. Yo le mandé ese video donde hablan de madre. Dije, mira qué andan diciendo de ti. ¿Y lo vieron todas del perro video? Y el video se hizo muy viral. Es lo único bien que has hecho, Bertín. Después de tu temporada, ese video se hizo viral. Yo no hablé. Está muy viral. Yo estaba al lado. Yo Yo no hablé de ti en eso. O sea, estabas rice con otra pinche nada. pero yo no dije nada de ti. Pero no, si te reconoce a Caris que nunca llega. No, eso ¿Cómo nunca tú puedes? dije. Así está el video de Bertín. Yo dije eso. Ahí está el video. Sí, hay video. Sí, dijiste. ¿Y Dije eso. sabes qué es lo peor?
que tú no me puedes decir a mí eso porque tú tampoco llegas Yo a los no eventos. dije eso, yo no dije, o sea, bueno. Tú tampoco llegas a los eventos. Eres una buena persona, pero qué mentirosa eres. O sea, yo también vi ese video y dije, me voy a meter. Dije, no, nadie se metió en pelear, ya no me voy a meter. Aquí voy a ver quién gana. Pero pues yo no sé para qué se queja la otra si la otra tampoco llega a ningún lado. Mira, ahí está. Aquella posada, la más posada y la más drag. O sea, en la más posada no llegaste porque estabas enferma supuestamente. Al día siguiente hay videos tuyos en tu amiguita que lo subió a Close Friend. Y tú así corriendo y te fuiste al centro a grabar. Mira, pregúntale, o sea, ese día... Es que, eso fue lo que yo vi. Te lo voy a aclarar para que no metas cizaña. Ese día... Yo no meto cizaña, yo nomás veo y lo digo. Por eso, o sea, no hagas luz de gas, que es como, no hice nada, pero lo estás haciendo. Eso tú lo hiciste ayer conmigo, que te dije Tú gordofobia y también, eso. o sea, insinuaste, extra dije grande. No, dije grande. Por eso es insinuar que estoy grande. ¿Estás alta, perra? Mira el pinche tamaño que luz estás. de gas, luz de gas. ¿Cuánta luz de gas? A ver, Ay, tú también estás haciendo luz de gas porque estás diciendo que no dijiste en Campeche lo que sí dijiste que hay video, pero... No, estoy hablando con Kylie Georgiana. Todas parejas. Estoy hablando con Kylie. Es una conversación abierta. No, porque es de que otra es montonera. O sea, espérate, tú también. Yo nomás opiné. Pues no quiero que opines tú. O sea, estoy hablando con Kylie, ¿ok? Ya me tiro hasta la madre. Regrésame mi peluca, perra. Ahí te la doy. Venga, gracias. No. Lo siento, mis tabú. No. Yo no voy a soportar. No, güey. El llegar a cualquier lugar y tú prestarte al juego de lo que digan las que trabajan ahí, Y un ese día es antes error de hablamos. uno, porque uno lo comete a veces. No te estamos ¿Qué, echando Valderas? la culpa. Si me dejas terminar de hablar lo que apenas le iba a decir. O sea, ok. no me lanzas ahorita el cuchillo. Habla. Gracias, chiquita. De nada, Ok. chicota. Bye, bebé. O sea, me dice, te digo, la disculpa que te pido es por prestarme al juego de esa perra hocicona. Porque pues una se pone como que está en el lugar de ahí y todas empiezan a bufar. Sí, porque un día antes hablamos y te dije, güey, cuidado con esas perras. porque son Ese culeras. es mi error, te digo, mi perdón es de que haberme prestado el juego de hablar de ti porque pues una se pone nerviosa para que el público está ahí. Entonces te pido una disculpa por haber prestado ese juego porque supone que entre nosotras, Máxima, nos tenemos que proteger y ustedes me han protegido. Entonces tipo, te pido una disculpa por eso. Entonces, pues ya, amigas no somos compañeras de trabajo. Nada más de la madraga. Fuera de ahí, nada. Nunca va a haber nada Velvet en Guadalupe. Grita. Maldita peluquera. Yo quiero saber si ¿Qué? estás molesta conmigo. ¿Por qué? Porque el otro día que estuvimos después de la pasarela y que charlábamos y así, que te enojaste un poquito conmigo, dejamos todo claro. Después, pues me dijeron que habías ido a almorzar. Y pues sí había seguido hablando del tema, siendo que habíamos ya quedado claro. Pero que yo me había enojado. No se dan cuenta que sí se nota la hipocresía. Porque pensé que se iba a repetir la misma situación y me dijiste algo así como de, pero tú no me ganaste a mí. Y yo te dije, yo nunca he dicho que yo No, te haya yo te ganado dije a a ti o ti, algo. entonces sí eres bien mustia. ¿Por qué? Por el comentario que me hiciste. ¿Por qué? Ya se habían tardado en sacar la primer mustia de la temporada. Todo el mundo ya sabía que era yo. Pero que Hidden se me adelantó, amigas. Pues ya. Yo soy muy de hablar las cosas. Pero si las personas quieren hablar las cosas conmigo solo cuando hay una cámara encendida, pues ni modo, preciosa, así tendrá que ser. Lo que pasó es que tú estabas muy mal. Y cuando estábamos atrás y ya todo estaba bien, yo dije, pensé que se iba a repetir la situación de liking. Y tú me dijiste, tú no me ganaste a mí. Y yo te dije, te yo en dije ningún eso, momento. Y yo está te en dije, cámara, porque ¿cuál? estábamos en cámara. Y yo te dije, yo nunca dije te gané a ti. Y yo ya lo dejé porque dije, Misa está un poco... A ver, espérate, con porque tu yo tema ahí. jamás dije Ajá. tú no me ganaste a mí. Yo jamás dije eso. ¿Me dijiste eso, Mista? No, güey. Me dijiste algo así, yo te dije, Mista, yo nunca he hecho que te he ganado a ti. Dije, solamente pensé No. que se iba a repetir la situación porque te molestaste como si yo te estuviera haciendo de menos. Y ahí también te Güey, dije, Mista, te Jamás dije, no dije eres... eso. La cosa es que yo ya había hablado con Hidden. Pues me dio mustio el comentario. Y Regina estaba a un lado. Aquí, a ver, ¿quién fue la que te dijo a ti? Yo. ¿Tú? Sí. Entonces sigue siendo la Porque misma yo de la funciono 3. Sigue siendo la misma de la 3. No. Vas con el No, chisme, vas espérate, con la Mista. mentira. Güey, Mista, porque sí, te si avientas estamos totalmente hablando como mentiritas. personas adultas y tú te queremos atacas, resolver... tú te espérate, Yo me resolver ataco, las yo me cosas. ataqué. Sí, muy ¿En rápido. qué pinche momento me ataqué? Aquí lo último que Ahorita. hay. ¿En qué puto momento me ataqué? ¿En qué momento me ataqué, A güey? mí no me grites. Me está gritando Miss Tabú. La señorita Miss Tabú no está demostrando que no tiene educación. Mi abuelita está muy alterada. Yo siento que en cualquier momento le va a dar la garrotera o la chiripiolca como el Chavo del 8. A mí ¿En no qué me grites. momento me ataqué? ¿Somos no me adultos o no somos Dime. adultos? Dime, Ok. ¿cuándo? Ahorita sí me estoy atacando. Pues ahorita. Porque ya van Atácate, no me varias importa. mentiras que te has aventado. Varias. Pero si no fue la Y a única. cámara. Miss Tabú a veces agarra información y la transforma en su cabecita loca
Uno le dice algunas palabras y ella las transforma a su conveniencia. Escuchar o no me vas a escuchar, porque si no, Vergazo, vas a estar a la mano, vergazo. ¿Cómo No se sé van a la defensiva. agarrar? Pues de hecho, ustedes me escúchame. están atacando. Fíjense cómo me Yo no están te voy a hablando atacar. ustedes. Yo no y voy a cómo les atacar. estoy hablando yo a no te voy a ustedes, atacar. ¿eh? Yo estoy usando tus palabras Pero para no que en te ese acuerdes. tono, no en ese tono. Ay, ¿cómo quieres que te lo diga? Bebé, ¿sabes qué? Sí, lo dijiste, Mándale pero no un importa. WhatsApp. Pues eres bien hipócrita, bro. Yo no soy hipócrita. Yo no soy hipócrita. No, mi amor. Yo desde el primer capítulo he dicho que yo vine a trabajar y vine a darme con todas. Pues es que aquí todas somos unas hipócritas, bebé. Estamos haciendo TV, entonces pues aquí tenemos que pelearnos, tenemos que arremeter en contra de la amiga. No, yo no soy hipócrita. Yo desde el eres. día 1 les he dicho acá que Y yo voy a varias de jugar. nosotras podemos coincidir en que eres bien hipócrita. ¿Ah, sí? Todas aquí somos Dime hipócritas. una cosa Somos que yo te haya hecho todas, así, para que me todas en consideres general hipócrita. somos hipócritas porque todas hemos ido a decirle algo a alguien y luego están los Y que grupos gane diciendo otras cosas. la más hipócrita, mamona. La verdad, o sea, todas. Bye, Jota. Ay, pues la verdad es que ya Raga ya también ya soltó la máscara y ya está de mega bromis, ¿no? ¿O soy yo? A Regina no me la van a agarrar de nuevo porque ella ahora es mi amiga. Amistad igual amigo. No te la eches con Regina porque Regina no me fue con un chisme y me dijo, oye, arregla Pues la parece situación que porque sí. somos adultos. Es que eso sí parece Toma. que sí. Trágatelas. Porque Y vienes la, aquí y porque le la dices reacción mustia. tuya fue Ah, sí, muy y vienes chismosa. acá después de decirme, hablemoslo después, de todo bien, todo chido, y vienes y me dices mustia. ¿Por qué? Porque voy y te digo, No, oye, te dije, hablemos. pero eso te lo dije a ti allá. Me acabas de decir mustia acá, allá lo atrás no dije me lo allá, dijiste. te lo dije Nunca allá, me dijiste entonces mustia te atrás, dije, preciosa. entonces sí eres Esperaste mustia. acá, frente a cámaras, después de que yo te dije que lo habláramos bien. Sí. Esperaste a que las cámaras estuvieran prendidas, de que yo te preguntara para decirme mustia. Ahí está. ¿Sí? Pues bueno, ya se hizo costumbre decirle mustia a toda la casa de las artes. Yo la verdad es que quiero mucho a Hidden, pero a veces pues como que tiene razón Mista. Bueno, una cosa es la seriedad y otra cosa es ser mustia. Eso está muy fuerte. Da igual si lo eres o no, pero ya ahí te queda la marquita aquí en la frente. Dije, pues ya se están peleando todas, es mi momento de saltar. Que ustedes no saben, las invitadas, yo no voy a hablar porque No nos La interesa. semana pasada me hicieron una gatada en mi vestuario. ¿Quién para partirle a su madre? No sabemos quién fue. ¿Pero qué hicieron? Me arrancaron Bueno, una parte de mi vestuario. Pero antes de dinos tus salir a pasarela. conjeturas. ¿Tú quién crees que fue? Pues dicen que fue mixta. No mames, neta, amistad. O sea, de Monterrey las mismas. Yo vi directamente que el vestuario sí estaba roto. El moño estaba solamente descosido de una partecita. Yo creo que si alguien de nosotras quisiera romperte un vestuario para joderte tu pasarela, preciosa, yo no voy y te rompo un moño, yo voy con una tijera y te quedas sin traje, ¿sabes? Las plumas versión 2.0. Pues igual y fui yo, pero pues no me di cuenta. Y si me di cuenta y me hice la tonta. Pero cero fui yo, amigas, lo juro. Créanme. La Peque y su moño. Bebé, ponle un pedazo de cinta, no pasa nada. Te maman todas, güey. Pues sí, pero si a ti te hubiera pasado, tú te hubieras atacado mucho más que yo. O sea, ¿me estás diciendo atacada? Claro. Mira, Porque si mira cómo estás. Y naca. Si a ti te hubieran hecho eso en tu vestido, Y ¿qué hubieras pendeja hecho? también te dijo Naca. Naca. Y Pero que te no pon- vas a jalar. Pero te pones muy loca, güey. Que Pequi ya me tiene harta. Pequi ya me tiene cansada. Pequi ya. O sea, Pequi nada más me está molestando. Yo sé que está mal que lo que te hicieron, pero güey, yo siento que no fuimos nosotras y fue tu superior el que tanto está diciendo que tú eres la máxima. Ah, entonces tú estás diciendo que la producción, Producción me lo fue. hizo. Ok. ¿Producción fue? Bueno, pues ahí ¿qué está. producción a dar su Ahí versión? está ahí está su favorita de la producción. Pues que producción conteste. Ahí está su favorita de la producción. ¿Esa eres tú, Peque Valderas? En esa temporada sí, reina, porque no está purga contigo. Pero mira, tiene que morder y tiene que huir. Ni una está yendo bien ya ninguna de las dos y ya andan de voladas. Cállense mejor. Ninguna está protegida, ninguna está siendo favorecida. ¡Ya! Que si no es con deseos, que si no es con la purga, que si no es con Georgina, que si no es con Uma, hermana. Aquí solitas, venimos a jugar solitas. Entonces aviéntatelo bien. Tú quieres ser la protagonista de este episodio. Tú quieres y deseas ser una protagonista del episodio. Entonces yo siento que Peque lo rompe. Tengo la necesidad, y tú me conoces, no tengo la necesidad de truncarme yo mis cosas para poder hacer algo. La No, verdad, hermana. mucho menos. Pero no te ataques, somos de las mismas. O atácate, sí, Es atácate que bien feo. aquí ya no hay de las mismas. No, pues definitivamente no somos de las mismas. Yo estas ni las ¿Qué? conozco.
¿Qué dices? De ti nada, perra. Más Mira te cómo vale, te ataca. perra, más te Yo vale. te tengo Así miedo, me gusta. pendeja, Yo no te tampoco tengo a ti, miedo. yo tampoco. Me vale verga. A mí también me verga. vale A mí me verga vale lo que tú verga, puedas me vale decir. verga, me vale O sea, verga. dentro de tu personaje, ¿tú crees ¿Qué que eres la más personaje, perra de perra? todas? Sigues mami. Reina, es lo mismo. Sigues haciendo lo mismo desde tu temporada ¿Y luego ahorita. qué? Es lo que me funciona, lo que me va a Igual. cagar. Ni ti. Haciendo tus pinches payasitos, lo mismo de siempre, mamá. Claro, y no he parado de trabajar. Yo sí llego a mis eventos. Ay, qué bueno. Yo sí llego a mis eventos. Pues yo sí puedo. Eso es lo que tú ocasionaste. Hermana Kailis, ten cuidado, porque a veces nos creemos muy perras todas y a la mera hora, mira, ni arañazos llegamos. La reina siguiente de Solo las Más es Peque Valderas. Ay, ahora. Pura mamada. Pura mamada. Y todas. Tanto pedo. Nada más porque no dije tu nombre, ¿te vas a enojar? No, Rudy. Nada más porque no dije tu nombre. Güey, no hay pedo. En la temporada Si 1 quieres todos creímos que pedo, iba a hay ganar pedo, la perra. puño, güey. Ahí está. Va a ganar la Ahí está. puño. La puño. Y va a ganar el ¿Eh? show de la rosa. Ni modo. Si quieres pedo, hay pedo, pinche Rudy. Faltaste Mira, tú me de tienes decir, hasta la amiga. pinche madre, perra. ¡No, ¡No! ¡Dale, Rudy! ¡Más fuerte! ¡Con la silla! ¡Con la silla! La Rudy se acordó de sus tiempos en la colorina cuando era stripper. El gogo ese me traía así, y luego me mojó todo el maquillaje y nada más veo así fuera así. ¿Qué haces, Kylie? Y yo nada. Oye, tu directora está enojada, ¿eh? Tu directora está enojada. No, está intacta. Ven, regáñala. Y yo, Vamos el a maquillaje abrazar le así, pasó, espera, le pasó algo al maquillaje. No. Tú síguele. Síganla madreando. Déjate la pongo, déjate. Nada más cuidado porque ahorita te va a cobrar por el servicio, culera. A mí lo que me preocupa es que si se cae fuerte se le emigre el producto. Te lo dice por experiencia. Ya te migró, mami. A ver. No, amiga, el mío es producto de calidad, Ira. Biopolímero. El mío también, mira, yo le puedo pegar y no me duele. Vamos a darnos unas patadas, Vamos. culera. No, amiga. Y amiga, yo estaba nada más así, siguiendo pasando desapercibido, amigas. Yo me camuflajeé con ese camerino ya. Pero mejor ir así sigilosa, chicas. Pues es que estamos en un nido de víboras. Muy buenas noches, espero que ya estemos listos para ponernos a temblar de miedo, ya que mis feminosas están a punto de salir a este escenario donde sacarán a pasear a sus grandes demonios esta noche. Soy Roberto Carlo y les doy la bienvenida al episodio 4 de Solo las Más, segunda temporada. Y me da de verdad muchísimo gusto volvernos a encontrar desde este gran y majestuoso escenario, porque les quiero agradecer a cada uno de ustedes, a todas esas personas que están reunidas esta noche en sus casas, en los antros, en los bares, porque hacen que cada martes por la noche sea una verdadera fiesta. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Y gracias también a nuestros honorables miembros exclusivos de nuestro canal de La Más Draga, porque gracias a ustedes es posible seguir compartiendo este sueño. También gracias a Beauty Creations por ser parte de esta gran familia y rediseñar y construir el gran camerino donde nuestras feminosas hacen su magia. Recuerden que seguimos en la búsqueda de la más de las más, de nuestra máxima feminosa, y la que se haga acreedora de ese título se llevará nada más y nada menos que la cantidad de $1,000,000 de pesos. Y no solo eso, también 150,000 pesos en productos de Beauty Creations, y además será la embajadora durante todo un año de esta marca. Y durante este mismo año, Total Play, que es la red de internet más premiada de México con hasta 1200 megas de velocidad, le otorgará a nuestra feminosa ganadora un año de internet completamente gratis para que siempre sea la más conectada. Y por supuesto no puede faltar el gran título y corona de Solo la Más. Los poderes ancestrales serán presentes esta noche para cautivarnos. Pero a quienes realmente tienen que conquistar es a dos entidades que son sumamente meticulosas. El primero de ellos es una persona que con solo una mirada es capaz de desentrañar el alma de cada uno de los atuendos que veremos esta noche. El implacable Aldo Rendón. Bienvenido, Aldo. Gracias. ¿Cómo te has portado a lo largo de esta temporada? Muy bien, según yo, muy bien. O sea, yo muy bien, ellas muy mal. Se me hace que ya llevas varias funadas, ¿eh? ¿Será? No, mira,
que me funen, no importa. El chiste es que echarlas a andar, que se Totalmente. dejen ir, que lo hagan cabrón, que lo hagan grande, que nos sorprendan. Porque si no, qué aburrido. Estamos buscando a la más de las más. A la más de las más. La exigencia que es se alta. dejen ir, que nos sorprendan. La vara es alta, Aldo. Bienvenido. Gracias. Y ahora les quiero presentar a la jueza por excelencia. Esa mujer que no dejará pasar por alto ni el más mínimo detalle. Nuestra querida llamada Lola Cortés. ¡Lolita! Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¡Qué gusto verte! Una temporada más encontrándonos en ese escenario. Me encanta la idea. ¿Cómo y esperando estás? lo mejor de lo mejor. Muy bien. Aquí dándoles lata. Lolita, con ese ojo que no se equivoca. Pues mira, déjame te digo que han sido 3 programas difíciles. Espero que este programa sea el programa y de aquí para arriba. Así va a ser, Lolita. Es el 4º episodio, haciendo honor a la 4ª temporada. Así Muy que bien. te lo vamos a cumplir. Gracias. Gracias, y también, como ya es costumbre, vamos a ir hasta la cima del renacer con nuestro querido Veneno, Tóxico y Venenito. Chicos, ¿cómo están? Hola Roberto, buenas noches. Muchas gracias por venir a engalanarlos la noche y a hechizárnosla. Es un placer volverte a ver. Esta es tu casa, bienvenidos Tóxico, Venenito, ¿todo bien? Todo bien, todo increíble. ¿Cómo estamos por allá en casita? ¿Todo bien? ¿Ya están listos para ver lo que nos tienen preparado nuestras feminosas esta noche? ¿Tú ya estás listo, Benny? Así es, la temporada ya va avanzando y se ven muchas estrellas negras. Esperemos que más de una chica pase por la cima del renacer por la tan preciada estrella dorada. Esperemos que así sea, ya iremos viendo el transcurso del episodio, porque recuerden que si algo tenemos aquí es que siempre hay algo que nos puede sorprender. La batalla mitológica está a punto de iniciar. Nuestras feminosas tendrán que conquistar a sus propios demonios, haciendo honor con mucho respeto a una de nuestras culturas mexicanas más importantes. Hoy presentamos la más cachuda. Y no solo eso, a este escenario llegarán nuestras feminosas de la primera temporada de Solo las Más para, junto con sus hermanas de esta temporada, recrear el reto La Más Piñata. Saquen sus celulares porque quiero que graben este momento y nos etiqueten acompañándome en nuestra ya particular frase. Feminosas, es hora de hechizar. Sensual, astuta y afilada, un emblema homosexual. Me pago lo que quiera con mi tarjeta facial. Vendo fantasías a nivel profesional. Voy flotando con un porte sensual, astuta y afilada, un emblema homosexual. Me pago lo que quiera con mi tarjeta facial. Vendo fantasías a nivel profesional. Rostazo de infarto, cuerpazo de 10, coleta hidratada, oliendo a Chanel, dándoles poses de chica TV, cintura esculpida, bien tallada con cincel. Esa damita es hombre, esa loquita es hombre, esa damita es hombre, esa loquita, esa damita es hombre, esa loquita, esa damita. Te juro que nunca he probado algo más rico que esto. Te juro que nunca he probado algo más rico que esto. Carnita de calidad, por eso cuesto lo que cuesto. Una piel exclusiva, no con cualquiera me acuesto. Soy un manjar, una delicia tu paladar. No más que pones tantito y los dedos te vas a chupar. Ven, dale una probadita a este gatito que dice grrr. Ven, dale una probadita a este gatito que dice grrr. Sabrosona, zona rica, rica cura, colabora, sabrosura, que ricura, unas nalgas que factura. Sabrosona, 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 sabrosona.
cartera que lleva las monedas. Yo sé que te gusta verme moviendo caderas. La dura de la escena, no jodo con miserias. Es ese sonidito que me gusta. Puro billete, que hable el cachete. Para moverme necesito un buen jinete. Suena duro el machete. Cachete, chete, chete, mucho cachete. Me prende, dame cachete, chete, chete. Suena duro el machete. Checa, 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 checa. Quema el cachete. Checa, 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 checa. Suena duro el machete. Checa, 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 checa. Quema el cachete. Checa, 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 checa. Suena duro el machete. Suena duro el machete. Suena duro el Checa, 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 checa. Checa, 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 checa. duro el machete. Chisperos, aplausos y luces, y yo posando en la pista. Tengo algo que lo seduce, pero no aflojo en la primera cita. No me gustan huevones ni luces, mi mamá me creó más lista. No soy una chica dulce, soy una chica picosita. Picosita. No quiero flores ni cartas, deposita. Cara coqueta, caliente y exquisita. Desde chiquita salí bien picosita. Picosita. Ven que pica y saca bien, bien rico. Ven que las aplasta con un brinco. Ven que me sonsaca con los chicos. Ven que anda bella que quiere un kiko. Picosita. 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 No me lleves por un café, a mí llévame de vacaciones. Pobrecito, si el plan no cubre el precio, mejor ni me lo menciones. Cosita, 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 cosita. ¡Échale! Esta noche dejaré de ser una putrefacta decrépita y no van a destruir mis planes, inmundas pirujas. Ay, qué terror, tanta fe alrededor. Me incomodan, me dan asco, intoxican la nación. Malditas apestosas juran ser la sensación. Se sienten todo un culo y son tremenda aberración. Ups, perdón, me invocan y aquí estoy. Llego rarero, inmunda, solo bebe mi poción. Ups, perdón, suplica mi atención. Pero cágate inmunda, aquí llegó tu salvación. Sé que soy malévola y siniestra, un absoluto aborto de tu Dios, desato para toda la eternidad a la máxima suprema, y esa soy yo. ¡Edítalo, Carlos! ¡Edítalas, Carlos! ¡Edítalas!
Tramposita, rubia ilegal, muñequita, la cae viral. Soy traviesa, que criminal. Si te agarro, la la la. Sin Erika, vente pa' acá. No te hagas, tú que eres mal. La mami te va a montar, la la la. Empieza la noche, entrégate, libera la bestia dentro de ti. La magia me toca, me vuelvo inmortal. Mañana no importa, no quiero parar. Y grito, Enigma de la noche, una diosa estelar. La gran supernova, la diva en cristal. y grito, Canónica, muy épica, magnética actitud. Muy glámica, frenética, auténtica actitud. Darara pum pum, darara pum pum, darara pum pum, darara pum pum. Canónica, muy épica, magnética actitud. Muy glámica, frenética, auténtica actitud. Darara pum pum, darara pum pum, darara pum pum, darara pum pum. Discoteca. Discoteca. Darara pum pum, darara, darara, darara pum pum. se cumplió la profecía. Una loca en la oscuridad resucita, vuelve a matar. Mira mi alma eléctrica, un majar hipnótico, con un rosa explícito contra todo. Una loca en la oscuridad resucita, vuelve a matar. Mira mi alma eléctrica, un majar hipnótico, con un rosa explícito contra todo. Una loca en la oscuridad resucita, vuelve a matar. Mira mi alma eléctrica, un majar hipnótico, con un rosa explícito contra todo. Una loca en la oscuridad. Si me tiran y critican, que se busquen un conjuro pa' que aguanten. Con tu odio yo facturo, cabalgando bien chingona voy pa'lante.
presupuesto. Pose, te quemo, hipnótica modelo. Guapa, me siento, hoy voto presupuesto. Pose, te quemo, hipnótica modelo. Presupuesto.
Buenas noches, feminosas. ¿Cómo están? Primero que todo, respirando. Respiren porque creo que yo, aquí mis compañeros del panel de jueces y también nuestra audiencia, el público que está viendo esta noche esta pasarela, deben estar un tanto preocupados. Vimos una pasarela un poco tenebrosa, pero no totalmente de la manera que queríamos que fuera. Aldo, vamos a calificar los 2 retos. Vamos a empezar con Hidden, con el reto de piñata primero y después con el de la más cachuda. Hidden, querida. Mana, ya hasta en pantuflas saliste, mana. Ya cansada. Yo creo que, güey, hay que llevar el personaje hasta el final. ¿Sabes qué? O sea, cuando saliste sí dije, wow, o sea, demonio, no mames, increíble, ¿eh? Pero el momento de la revelación fue muy torpe. Entonces, si eres un demonio y te ves como un demonio espeluznante, así de que, me puedo morir, pues, güey, hubieras aventado a los cabrones que tenías al lado y te hubiera valido madres que se te estaba atorando ahí o sea, como que hubieras entrado más en el papel y te apendejaste, ¿no? No me saques la lengua. Y, güey, el de la piñata sí, no, o sea, cero. Se me hizo horrendo, no me gustó. Prefiero quedarme con lo atropellado del primero que con el de la piñata. Mi querida Hidden, fue muy triste todo lo que sucedió porque se veía que tenías algo perfectamente bien preparado. Ahora, ¿cuántas veces se ensayó? Hicimos prueba de escenario para ver dónde se iba a usar todo, lo que iban a usar, lo que me iban a entregar, cómo se iban a sacar las cosas. Pero al momento de bajar las medias de corderito, pues se empezó a agarrar cada vez más el velcro. Entonces se les hizo mucho más difícil quitarlo. Entonces ese fue el problema en realidad. Que se ensayó lugares, se ensayó cómo se iba a entrar, se ensayó los tiempos, cómo se iban a sacar las cosas. ¿Pero se ensayó con todo y la producción? No, no se ensayó con el vestuario. Nunca se ensayó con el vestuario. No. Muy peligroso, no para mí, para ti. Lo que pasó es muy peligroso. Lo que se rompió, porque además sí se vio un accidente. Que tu accidente se vuelva algo bueno en tu presentación. No que se vuelva evidente. Con piñata, bueno, con lo de la piñata, ¿sabes qué es lo que me pasó? Que no veías mucho a la cámara. Hay que tener en cuenta que estamos en cámara. Coquetearla a la cámara, voltear a ver a la cámara, contarle la historia a la cámara. No hacer solo tu historia. Eso te faltó. La verdad es que te tocó Guajardo. Ay, pues es que lo siento mucho, manita. ¿Qué te digo? ¿Qué podías hacer con Guajardo? Pues nada. Así que sé lo que eres, sé lo que vales. Esta fue una muy mala noche y nos cuesta aprender. O sea, de esto hay que aprender. Eso es todo. Información es poder, ensayo es poder. Siempre saber resolver en un escenario es vital. Vamos ahora con la crítica para Kailis. Kailis, güey, te amo porque, o sea, te ves carísima siempre. Y yo amo a Carísimo. Me pone de buenas ver Carísimo. Este look se me hizo muy cool. Pero más cool aún se me hizo el de la piñata. Entonces, wow, la verdad, el de la piñata te lo aplaudo. Se me hizo espectacular. Fíjate que la pasarela estaba lloviendo, cómo se te estaban atorando los flecos. Pero ya desde el principio se estaban atorando. Entonces es por eso que con Hidden pregunto, ¿cuántas veces ensayaron? Todo eso lo tienen que ensayar y el escenario es magia. Ustedes me tienen que hacer creer que así va. No tengo que ver el error. Porque si tuvieran un error, tendría yo que irme de aquí diciendo, oye, lo hizo espectacular. No, no lo hizo. Se le cayó esto. Pero si ustedes ponen la cara que pusiste al final así de, ay, perdón. No, chula. No, mi reina santa, no. Se cayó porque así estaba montado. Porque así lo monté, porque así lo ensayé. Te vas a tu casa y lloras lo que quieras. Aquí no. De eso se trata. ¿Qué pasó con la piñata? Oh, es un sueño. Fue un sueño. Y ¿sabes qué es también bien importante? Dejarse dirigir. Por lo que sé, te dejaste dirigir. Por una ganadora. Qué bonito estuvo todo eso.
Qué bonito, qué bien, felicidades. Raga Diamante, es tu turno. No me odien. No, o sea, todo es para crecer. ¿Sabes? Como que... Mana, haz de cuenta que fuiste a la papelería a comprar de que dame 2 bolas de Unicel y porque tengo una presentación. O sea, ve a tus compañeras tan en monstruas, en cuernos, en pelos, Y la verdad es que lo tuyo sí se ve cartulinesco. O sea, se ve de que... Ya sabes. O sea, no se ve wow. No se ve lujoso. No se ve caro, no se ve lujoso. No se ve... Ahora, caro no significa que tenga que serlo. Es que mira, es así. El presupuesto no debe de demeritar la fantasía. Ustedes sin un peso o con 1,000 pesos o con 10,000 o 100,000 son capaces de hacer una fantasía, porque para mí lo más importante de una draga es el cerebro, es la imaginación. Y entonces, si no tienes presupuesto, usa tu cerebro, ¿no? Entonces es como, para empezar, Beetlejuice ni al caso con el pinche tema de que, güey, la más conchuda. Ay, conchuda, es que yo soy muy conchuda. La más cachuda, güey, la más cachuda y Beetlejuice, o sea, nada que ver. Entonces, güey, no, maná, no te me quedes ahí atrás. Mira, por ejemplo, ahí está el contraste. Cabrón. Haz de cuenta que me das una cachetada de que cállate, babosa. Porque tu piñata, ¿qué pedo? Espectacular. Ok, ¿sabes qué pasó? Que venimos de esta producción, de estas 2 producciones, y la tuya se ve pobre. Pero por falta de creatividad, no por falta de economía. Porque el maquillaje incluso se ve batido, se ve pobre, se ve X. Esto de las piñatas me alucinó durísimo. ¡Qué belleza! ¡Qué locura! ¡Qué buen gusto! ¡Qué hermoso! Obviamente sabemos exactamente la historia que están contando, que estuvieron contando. ¡Wow! De verdad, ¡wow! Vámonos con Deseos Fab. Mi querida Deseos Fab, sí me hubiera gustado que el cuerno, los de arriba, fueran más grandes, más espectaculares. Te tardaste, siento yo, que en quitarte mucho la capa, ¿no? Y entonces como que, o sea, y la capa como que solo te hacía ver como una mancha negra. Entonces como que la capa, bye. Es más, ni te la hubieras puesto. Hubiera salido así con ese look que la verdad me gusta mucho. Pero me hubiera gustado más espectacular los cuernos. Y la piñata, no, maná. Digo, estaba así como que, órale, pero no, cero. No me gustó. Sí me dan ganas como de pegarte con el palo, así, de que coneja. Güey, hubieran jugado más de que la zanahoria hubiera sido el palo de la piñata. Algo más divertido. Estaba como que de hueva, y ya. Te falta el factor más. Deseos Fab. Voy a empezar con las piñatas. Fue un horror, fue una vergüenza. Fue algo que no tenía que haber sucedido. Fue espantoso, fue una ridiculez. Fue todo lo malo que pueda pasar en un escenario fue lo tuyo. Y entonces me voy a ir al lado opuesto, definitivamente al otro polo, que es esta presentación. Y entonces en este momento sale Deseos Fab con todo lo que me odias. Y entonces veo a una Deseos Fab que en mi vida había visto, que me sorprende moviéndose como se movió, que me sorprende con eso que te hiciste en la cara, con todo lo que hizo, pero lo más lindo es que das la vuelta y tu moño negro sigue atrás. Me pareció un toque tan encantador. Dije, qué bueno que lo hizo. Esta noche, de verdad, no, las piñatas no es lo tuyo. Me quedo con esto. Gracias, bella. A ti. Mista, esta noche para mí era tu reto. Aldo. Para mí siento que no.
Yo me refiero por la historia de Mista. Mista, güey, siento que, o sea, pensé que ibas a ultra mega brillar. Sí lo hiciste para mi gusto en actitud, me encantó. Pero también como que de repente pensaba que eras Eugenio Derbez. ¿Sabes de qué? Como que Marilyn Manson, no sé, como que no me gustó que te voltearas y se viera la media. No me gustó que los pantalones no tengan tan buen fit. Como que acuérdense, o sea, más bien tú, acuérdate que eres una draga. O sea, danos la figura, danos el pulimiento. O sea, dentro de toda esa estética que te gusta macabra, danos belleza, porque también en lo macabro existe la belleza. Entonces, a mí te lo pido como un favor. Pule tu estética, te urge. Miss Tabú, regresó la del primer programa y me da muchísimo gusto. Regresó con fuerza, regresó a hacer otra vez cosas locas, raras, que no hacen todas las demás. Me parece perfecto. No estoy de acuerdo en que te veas súper linda. No, ese es Miss Tabú. O sea, a lo que voy es que tiene esta presencia que perdió en 2 programas atrás. La está recuperando, pero tú llevas 2 programas perdidos. La parte de las piñatas. Perdón que te interrumpe, perdón. No me odies. Pero no, digo que se vea más bonita, o sea, pero esos pantalones parecen de maestro de zumba. Pero no parece un look de pero una eso draga. es lo que quiere. Por eso los trajo, por eso se los puso así. ¿quieres para hablar? eso es. Miren, hay una estética en drag que es de monstruo, ¿sí? Sí. Cuando si sales del infierno o eres un demonio, no vas a salir bonita y no vas a salir Ni pulida. tampoco con esos pants. Permíteme. claro y no que vas a sí. salir con brillantes. Tampoco. Vas a salir con cosas quemadas, vas a salir manchado, como si salieras de una hoguera, ¿sí? No vas a salir con el peinadote porque no se da por ahí. Estoy haciendo un drag monstruo, ¿sí? Lo mío no es la botarga. Ni lo monstruo, porque lo monstruo está No, más, pues más ahí o te lo menos. quedas tú. Eso te lo quedas tú. Bueno, mi amor, yo he Bueno, visto monstruos, dragas Bueno, monstruos más pulidas. te invito después a que veamos unos programas y ahí para Los que quieras. Para que te eduques. No, yo estoy bien educada. Con todo respeto, la referencia que tenemos para los atuendos no es otros programas, es la más draga. Y lo que tus compañeras están mostrando también es igual de válido, honorable y respetuoso. Yo no creo que sean botargas, al contrario es lo que hemos visto en la más draga. Lo que pasa es que yo tengo de drag, no nada más de la más draga, es en cuestión del drag en sí. Creo que es importante nunca Sí, desvalidar lo que estamos viendo al lado de ti. No, yo no estoy invalidando nada. Yo simplemente estoy diciendo que yo no soy una showgirl, que lo mío es otro tipo de drag, ¿sí? Y a lo mejor por eso me ves muy diferente, pero por lo mismo... Porque si no te vas no a checo. perder en la diferencia, pues sí, eres diferente, pero X. No eres una diferente que yo diga, wow, la diferente. No estoy diciendo ¿Quieres eso. ganar? Hazme caso. Si yo fuera tú, te me haría caso. No estoy diciendo eso, pero bueno, gracias. Bueno, voy a seguir, ¿va? Está bien. ¿Qué pasa con la piñata? Pues que estoy viendo un musical en donde está la bruja rosa, está la bruja verde, sabemos lo que son. Ay, pero te tocó con Velveteen. Ay, ¿qué te digo? Pues lo siento mucho, exacto, te pido una disculpa. Yo no sé si fue por tómbola, no sé qué hice, qué mala onda, no sé si te quisieron dañar, yo no entiendo de verdad. Pero, manita, no te ayudó en nada, mi querida Velveteen, pero en nada. Hiciste, de verdad, lo que hiciste con esta bruja verde me encantó. Nuevamente hablamos de tu mirada, hablamos de esto. Pero, hablando de piñatas, no la vi. No vi a la piñata como tal. Regina Bronx. Aldo. Te faltó ensayar también. Te temblaban las piernas con las pezuñas. O sea, era como que raro, ¿no? A lo mejor pesaban de más, a lo mejor más decir, güey, no ensayé, sí, ta. Para mí, increíble, te faltó ensayar. Y la piñata, nada más puse un signo de interrogación, entonces no me acuerdo cuál era la piñata. ¿Cuál era la piñata? ¡El águila! Y Georgiana de verde. Acuérdate, estaba café. Ay, que tenías el pico dorado así. No, mana, signo de interrogación. Sí, se ve piñata, pero así como de esos que cuando vas al aeropuerto, que pasas y de que ves piñatas baratas
No, ponte cara. Yo la verdad es que en esta pasarela lo que vi fue abominable y eso me encantó. Fue espantoso y te lo agradezco, porque en las peores pesadillas, ver tus dientes, tu lengua, tu todo, la idea me encantó. Pero me tenías en el ácido del miedo. Y no por la abominación, por esa rodilla, por las piernas, por cómo te temblaba. Lupita Kush. Si ya se van a poner las botas negras, no hagas que sea una mancha en tu look. Le hubieras puesto pelos también a las botas. O sea, como que terminen el trabajo. Que siempre terminen de ser lo más caro, ¿no? O sea, porque siento que es como un pegoste la bota negra. Todas aparte les maman las botas negras. No sé si las compraban de que 10 por 1. Pero, güey, ponle unos pelos, ¿no? A mí tus zapatos yo así, ¡ah! ¡Quiero unos! Y pensé, no podría ponerle pelos porque claro, estoy pensando que me voy a patinar y no me quiero patinar. Necesito que tenga, no sé si tienen antiderrapantes. Tienen antiderrapantes, perfecto, es lo mejor que hay. Y la máscara que tenías, eras tú tal cual y amé que tiraras esa cabeza hasta acá. ¡Qué locura! ¡Qué horror y qué locura! ¿Qué pasa con la piñata? ¿Estuviste batallando con la botarga o con la cabezón? El cabezón, ¿sabes? Batallaste muchísimo. Me quedo con esto que acabo de ver. Y la revelación pareciera que era sencilla porque no te implicaba mucho, pero fue impactante. Venías de allá atrás y no se notaba que era algo sobrepuesto. Entonces sí fue una revelación bastante acertada. Tal cual bien hecha. Qué bárbara, Lupita. Hecha qué bárbara. A la medida. La Peque Valderas. Peque, güey, por lo menos brincaste cuando saliste así de monstruo. Que dije, bueno, por lo menos... Brinco bien. Ajá, de que anda brinco monstreando. ¿Sabes? Se me hizo más... O sea, me lo vendiste bien. O sea, tus movimientos, tu manejo del escenario chingón, mejor que todas. Porque la verdad todas estaban bien aburridas. Y la piñata también me gustó. Se me hizo cool, pero tampoco fue sorprendente. Siento que como que te quedaste a medio camino hoy. Me parece que estuvo encantador. Me encantan los cuernos, me encanta que mantenemos la dragá, la lengua negra es una cosa asquerosa, te lo agradezco inmensamente. Muy bien, qué bien mueves la lengua, felicidades. De verdad. Y lo que hiciste también es un arte. Lo que hiciste con Rudy, me parece que estuvo también muy bonito. Contaron una historia, los colores pastel, la rivalidad entre ustedes dos. Hubo algo que ver, algo que contar entre dos piñatas. O sea, fue tan bonito. Las dos estuvo, de verdad, qué linda noche. Y cerramos estas críticas con Juana Guadalupe. Aldo. No me acuerdo. No, No, Juana Guadalupe, qué bueno que viniste, mana. Salvaste la noche. Felicidades, muy chingón, muy increíble. Me encanta esta silueta que hiciste como Mugler con la concha y así. Y que lo hayas hecho un candelabro, está bruto. Y la piñata, güey. Piña, piñata, piña, piñón. O sea, wow. Puse como 7 corazones, entonces ya no me acuerdo. ¡Ni te acuerdas! ¡Lo sabía! ¡Ni te acuerdas! Por eso estás diciendo sí, eso. Sí, me acuerdo. Ahora la llamé. Cuando se parten las piñatas. No, me acuerdo. Con Soronasti. Me acuerdo perfecto porque el vestido se me hizo increíble. Ahí sí la silueta estaba marcada perfecta. Y para mí fue una piñata draga, una fantasía de piñata. Es más, los dos para mí son de lo mejor de la noche. Este vestido, de haberlo llevado hasta abajo, todo esto, hasta abajo, y que de salida te fueras haciendo más chiquita como si te fueras derritiendo, esto fue impresionante. ¿Qué pasó con las piñatas? Muy lindo, pero te comieron el mandado, mi amor. Sí, Soronasti se supo manejar divino. Tú andabas como perdida. Bueno, si ella va para allá, yo también. Bueno, pues yo creo que voy a ver a la cámara. Bueno, no sé si sonreír o no. Te veías asustada, angustiada en las piñatas. Así que me quedo con esto que veo ahora. Recuerden que todas las críticas son siempre con el afán de buscar su mejor versión.
de poder encontrar a la máxima, que es lo que estamos buscando en Solo las Más 2. Así que tómenlo, todo lo que les sirve. Tampoco tenemos la verdad absoluta, ni nosotros, ni el público. No, claro que sí la tenemos. No, relájate. Nadie tiene la verdad absoluta, pero las críticas... El arte es cuestión de percepción. El arte es cuestión de percepción. Y todas son opiniones que suman. Tomemos lo mejor de todo lo que estamos diciendo aquí, lo que están diciendo en este momento en las redes sociales, porque al final es cada quien encuentra su propio camino, su propia verdad. Pero lo que sí vamos a reconocer siempre en La Más Draga y en Solo las Más es el esfuerzo. Por eso vamos a celebrar los 2 retos de esta noche. Vamos a tener a la más de la noche, no solamente de la más cachuda, sino también del reto de piñata. Así que vamos a comenzar. Recuerden que la ganadora se llevará una propinita de 10,000 pesos en efectivo. Dicho esto, la más de la noche en el reto de piñata, la ganadora del reto de la más piñata, difícil fue para los jueces, complicado, pero estoy seguro que el público también estará de acuerdo. La más de la noche en el reto de piñata eres tú, Kailis y Cife. Pero así, mis armas bellas, pues gané una estrella dorada y 10,000 pesos para unos retoques. Muchas gracias, Cifer, por ayudarme. Me llevó un buen aprendizaje, Cifer. Aparte nos dimos un beso. Eso fue lo más bonito. ¿Será que ya vamos a hacer la nueva panijita? Imagínate que fuéramos novios de verdad. Qué raro sería ese pedo. También vamos a reconocer a la casi más del reto de piñata esta noche. Es que hubo varias muy buenas. Hubo varias muy buenas y según ustedes también varias muy malas, ¿eh? No se quieran ahorita ya parar el cuello, Aldo. La casi más de la noche en el reto de piñata es... ¡Ragaya 10! ¡Felicidades! Hicieron un gran trabajo en conjunto también. Se ha ganado, por supuesto, una estrella rosa. Ahora sí, lo que estamos esperando, la decisión más difícil de la noche. Espérate, vámonos, porque hay que también reconocer el reto de esta noche. De la pasarela, exacto. De la pasarela, que es la más cachuda. Que ay, cómo la pusieron difícil, mis feminosas, de verdad. Estuvo muy complicado esta decisión, pero la más de la noche en el reto de la más cachuda es... ¡Eres tú, Juana Guadalupe! Soy mexicana chingona. Y voy a estar súper prepotente. Agárrense todas porque ya estoy volada. Ya quiero trabajar sola. Voy a empezar a cometer todos los errores de ego que tengo en mi cabeza. ¡Oh! Por envidiosas, ¿ya vieron? Pero, como siempre, también vamos a reconocer a la casi más de la noche en el reto de la más cachuda. La casi más de la noche en el reto de la más cachuda eres tú, Lupita. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, pero espérame. Yo quiero dar otra estrella rosa. Espérame. No. A ver, espérense tantito. Carlos, producción, la cosa es muy fácil. Creo que no está de más. Demostró que puede hacer cosas diferentes. Demostró que puede ser más. Y me demostró... Yo no tengo ningún pedo en que la des si yo también puedo dar No, pero otra. espérense, pero es que estas decisiones las podemos tomar así. Esa solo la voy a dar yo. Espera, Aldo, en el siguiente programa la das tú. Y a esto te lo voy a decir por qué. Porque esto es algo ya personal. Permíteme, sí tengo que pedir autorización de la producción, Lolita. Ok. Las dos son ni una. ¿Mandé? No, claro, no. Tú la das en el siguiente programa. A ver. Ni uno ni el otro. No, sí. Los dos. Les voy a dar la oportunidad a los dos. A huevo. ¿Tú qué quieres reconocer? ¿A quién y de qué reto? Porque lo que dije, es en esta noche, en su pasarela, dejó de ser lo que siempre ha sido. La casi más. Sé que me odias y viniste aquí a hacerme enojar. Pero hoy me impresionaste. Deseos, Fa. Muy bien. Muy merecido. Muy bien. Merecido. Con su moño atrás no dejó de ser ella. Me dijo, sigo siendo yo, te guste o no.
Felicidades. Y es lo que defiende mucho también Miss Tabú. Yo le voy a dar la estrella que me toca a mí regalar para que termines de ganar bien. ¡Juana Guadalupe! ¡Juana Guadalupe! ¡Odio la piñata siamesa! Hoy de chicas de la moda, ¿eh? Felicidades. Pues mi feminosas, creo que ya aventamos muchas estrellas hacia el universo, bien ganadas. Felicidades a todas también, como siempre, reconocer su esfuerzo. No se enojen, que hemos aprendido de la vida, que el enojo no nos lleva a ningún lado, más que a retarnos y aprender. Y de aquí para arriba, como bien dijeron. Es momento de que pasen al Mictlán. Recuerden bien pensar su jugada, porque ustedes tienen el poder y el rumbo de estas historias que estamos contando. Así que, adelante. ¡Alto, alto, 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 alto! Otra estrella. No, pero un hechicero siempre tiene un as bajo la manga. Esta noche vamos a cambiar un poquito la dinámica. Y para eso, quiero llamar a este escenario a varias feminosas que amamos, a sus compañeras de la primera temporada de Solo las Más. ¡Adelante! Dije, ¿ahora qué nos van a poner a hacer? Ay, van a volver. Ya tuvieron su temporada, ya lo disfrutó. Tuvieron dos. Bueno, a ver, Leti, no. Tuvieron la suya, el Solo las Más, y ahora van a ser el Solo las Más 2. ¿Ustedes no tienen llene? ¿Ustedes no están satisfechas con nada? Ya denos nuestro espacio. Bueno, es que esto no sería un episodio de Solo las Más si no tuviéramos uno que otro pequeño girito de tuercas, ¿no? En esta ocasión, todo cambia. Así como lo escuchan, porque la casa está llena de feminosas. La casa está llena de casi máximas. Y las tenemos que aprovechar. En esta ocasión, tendrán que ir todas juntas al Mictlán. Pero, porque todas tendrán la oportunidad, todas y cada una de ustedes, de manera individual, de pasar al purgatorio para votar por la feminosa que quieren eliminar. Lo cual significa que hoy tendremos el doble de votos, a favor o en contra. Así que preparen bien sus jugadas, porque eso no es todo. No, eso no es todo. Esta noche, todas y cada una de ustedes, a pesar de haber ganado los retos, están en riesgo de eliminación. Todas pueden ser votadas. Además, recuerden que en el episodio pasado no hubo estrellas negras. ¿Ya saben qué significa eso? Que las dos feminosas más votadas por ustedes mismas esta noche irán directo al doblaje de eliminación. Así que piénsenlo bien. Tiene que ser una jugada maestra. Aquí es donde tienen que meter todo en el juego. Así que sin más ni más, pasen al purgatorio. Cascabeleo como víbora putas. Amigas, lastimosamente no está aquí la foto de Dolores Cortés, porque no se la merece, la verdad. Pinche vieja traumada. Y de todas ellas, aunque se haya sido aplaudido por los jueces, como ya sabemos que la más draga es naca y estúpida, pues las juezas el día de hoy demostraron una ser naca y la otra muy estúpida. Entonces, pues a ellas a lo mejor les gustó. Ay, mamá. No se parecen. Siento que no trabajaron como en equipo y eso era parte del reto. Entonces no la sentía tan segura. Me gustó la película que hicieron,
pero sí siento que, pues no. Lo siento mucho por la arrastrada que les dieron a todas. Creo que a nosotras no nos tocó tanta pinche arrastrada. O sea, yo me imaginé que iba a ser algo más grande y ya cuando lo vi no me terminó de gustar. Y pues por eso. Lo siento, amiga. Yo creo que voy a votar directamente por Juana, por mi hada. Pues creo que el resultado sí fue como un poquito decadente para estar en Solo las Más, creo yo. Pues yo no sé ni qué hago aquí, la verdad. A mí me pagaron para conducir, no para estar aquí metida en líos. Pero pues Irene me mandó un texto, me dijo que votara por la más la más naca, atrevida. Y pues es lo que voy a hacer. Pero todas son nies para mí. Entonces... Ay, pensé que era esta Catriona. Dije, ¿se me adelantó? ¡Qué bárbaras! Porque Irene me dijo. Me pagó, sí me pagó, pero me dijo por qué votar. Que era su perra del mal y quién sabe qué. Ya sé, esas mamadas. Amigas, pues qué fuerte, una vez más aquí. Lista para dar problemas, lista para hacer conflicto. Yo venía lista para pelear con Lolita, pero me aventó unas rosotas que mira, mejor para qué me meto. Pero lo que truje, di. Ay, amigas, la verdad es que... ¿Será que voto por mi hija? Lo siento por ti, pero te tocó estar con mi enemiga. ¿Qué? Amiga, se va a poner fuerte. Lo que se viene, di. Yo sé que tú puedes, pero siento que fue la más bajita en esta ocasión. Yo sé, también y como un agregado, yo sé que mi Hidden no fue su mejor día. Lástima que no está la cara de Lolita porque le daba... Lo apagué y lo oprimía muchas veces. Porque qué pena para las concursantes que esté Lolita. Lo siento mucho. Vas a ver, Lolita, voy por ti. Y yo estoy muerta y yo soy un fantasma que regresa. Y vas a ver. No sabemos qué pasó, fue como si hubiera consumido ayahuasca. Yo la quiero mucho, está guapo. De hecho, hoy, hace rato dije que se me antojaba darle puño. Pero pues, la vida no se trata de lo físico. Te quiero dar puño, pero hoy te di un toque de luz. Gracias. Mis amores, se llegó el momento de la votación. Y yo creo... La verdad es que tenía las dudas por quién votar, porque pues también están mis compañeras y así, no quería como que hacer gatadas, pero creo que me voy a basar sobre lo que hicieron en cuanto a sus atuendos, cuánto trabajaron, la conexión y todo eso. Entonces yo creo que con todo el dolor de mi corazón di... Uy. No, amiguis. ¿Será? Ay, ya me dio emoción. Siento que a pesar de que me ha ido bien, hay que reconocer cuando te va mal, cuando tomas decisiones equivocadas y sé que es un juego y todo. Me he esforzado mucho, pero pues hay que reconocer cuando haces las cosas mal y ya. Así que no voté por nadie, voté por mí. Podría devolvértelo, pero no soy hipócrita. Bueno, Hidden te volvió a tocar, pero a lo mejor hoy no fue tu día. Simplemente me voy a basar en lo que sucedió en la pasarela el día de hoy, porque sé que eres una chingona y ni modo. Ay, qué guapa, la verdad. Ella guapísima. Pues la verdad yo voto por Raga porque está de hueva. En el mega reto ella no dio nada, Avies le hizo todo y fue la más cartonada de este reto, amigas. Lo siento, amiga, fui muy objetiva. Van a decir que ya me ensañé. Mi voto va de nuevo para Mista. Ella siempre me trata de opacar.
Entonces ya sentí una mala vibra. Y como en todo juego, vámonos contra esa. ¿Puedo hacer una marranada? Y de adrede nada más. No, pero... Hidden, pobrecita. Voy a votar por esta. Voto por Regina porque... Pues ya no nos habla ni a Raga ni a mí. Entonces no sé qué está pasando, pero bueno, así la vamos a dejar. También. Amiga, estoy muy cansada. Y creo que es momento de que ustedes allá en casita sepan que hoy probablemente es el último de mis días y me la voy a pasar en las menos porque voy a romper una tregua que tenía con unas chicas y empezar a jugar sola, porque ando bien volada ahorita, ando bien volada. Así es que esto solamente es una salida de esa tregua. Y no pienso estar votando injustamente por alguien que sí ha hecho un buen trabajo. Entonces voy a replanteármelo y hoy me nomino a mí. Espero no haya más gente que ya me haya nominado, pero hoy se rompe eso. Pues esto es un juego, mis amores, y yo ya estoy empezando a jugar. Madre acaba de ganar una Bellas. Y pues la verdad ya quiero cambiar las que se fueron a doblaje. Ya quiero cosas nuevas, así que las reglas cambian. Yo voté por Juana, hoy fuiste la más, y doble estrella, yo no puedo permitir eso. Yo quería ser solo, yo la más. Así que nada personal, Bella. ¡Mua! Esta noche me toca votar por Mista porque bebé eres oscura y lo que menos me diste fue miedo. Pero amiga, tú ya te estás salvada. Tú lo estás haciendo muy bien, ya voté muchas veces por ti. Creo yo que pues hay que romper la tradición, ¿no? De temporadas. Entonces, me tocó votar por Hidden y hoy por un error le tocó pues fallar. Entonces esta noche yo voy a votar por ella porque sé que puede mejorar todavía esas cosas y no ponerse el pie ella sola. Y la quiero mucho. Pues la decisión está tomada. El purgatorio dio mucho de qué hablar. Muchas almas en pena vimos resurgir en este purgatorio. Una de las decisiones más complicadas de esta temporada. Pero ustedes han votado. Y la decisión está tomada. La feminosa que ustedes eligieron para ir al reto de doblaje esta noche eres tú. La feminosa que esta noche va al reto de doblaje. Esa feminosa eres tú, Miss Tabú. Y también quien se enfrentará a Miss Tabú en este reto de doblaje eres tú, Regina. Ay, no. Ya dije, ya suéltenla. Regina está ahí en el pinche piso rodeada de estrellas negras y ahí la van a agarrar para sacarla de nuevo al mame. Pero de nuevo estas viejas hijas de la jijurria están votando por mí. Yo estuve haciendo ahí mis investigaciones y no fueron las de la temporada 2. Fueron las de la temporada 1. Y no está Sirena. Ellas me pusieron ahí. Todas ellas me pusieron ahí. Me aventaron la estrella negra. Como que le gusta mucho a Abuelita estar en el escenario, ¿eh? Le gusta mucho. Pero esta noche no estarán solas en el reto de doblaje. El trabajo en equipo habló. Y como equipo se tendrán que enfrentar a este reto de doblaje.
Velvetín, te veo consternada. Está prendido. Honestamente, creo que no necesitas de mí para ganar este doblaje. Y yo la verdad no me voy a prestar a otra vez a hacer un doblaje que no vengo preparada. Y vale más mi integridad mental y no me voy a prestar a este juego. Abdicó mi querida Velvetín y dejó sola a Mista. Y mi pareja decide deslindarse por su integridad mental y su integridad emocional. Y dejó que yo colapsara mi integridad emocional y mi integridad mental. No tengo nada en contra de ella. Amiga, yo no quisiera hablar mal de ti, Velvetín, pero en verdad, qué profesionalismo el tuyo. Ay, no, mi Velvetín, pues sí está de bromis. A veces. Más sí que no. Las reglas son reglas, Mista, y necesitamos que alguien tome el lugar de Velvetín. Tal vez, perdón, estoy un poquito conmovida porque pues es una de mis mejores amigas y me encantaría tomar el lugar de Velvetín para pues poder regresarle un poco a Mista lo que ha hecho por mí y decir que aquí estoy y voy a dar la cara también por él. Bienvenida, Madison. Ay, mi hermana, somos las perras del mal originales. O sea, dije, está bien, mejor. Ahora deben de saber que este reto tendrá una condición particular, que estarán esposadas durante toda la canción. ¿Qué fetichismo es este? Me encanta. Estaba a punto de decir, si Velvetín no quiere, amárrenme a mí. Espero que por favor no te me voltees, Georgiana. Por favor, no me hagas la gatada. Por algo te pusieron espectaculera. Espero que seas espectaculera y no solo una culera. Feminosas, ¿están listas para la divina revancha? Es hora de renacer. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo. Estoy sufriendo. Llorando de impotencia. No puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Intentan todo, no es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor.
Bienvenidas de vuelta. Afortunadamente, el formato de este proyecto no requiere de eliminaciones definitivas, porque la decisión estuvo muy complicada. Se debatió entre mi panel de jueces y la decisión ha sido tomada. Se los dije durante todo el episodio, el trabajo en equipo era vital. Y es por eso que la persona que tiene la estrella negra esta noche eres tú, Miss Tabú. Me vuelven a dar la estrella negra. Pues yo siento que que lo dimos bien. Pero pues creo que no fue suficiente. Es momento de volver al más allá, Miss Tabú. Ya quiero que me llegue una estrella de arcoiris, ya. Ay, amiga, lo siento mucho, ya te perjudiqué mucho, yo hasta aquí llego. No te vayas. No, ya, amiga, lo siento no te mucho. vayas, me no te diste sientas vida. menos, ve a dejar tu Mana, estrellita. Mana, me diste vida. Muchas gracias, pero No yo te hasta vayas. aquí. No te vayas. Tan, 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 tan. Sobres, perras. Y ahí viene la mía, Tan. Soy la estrella negra de la temporada.